Palencia es una tierra rica en historia y como consecuencia también en patrimonio, y durante buena parte de nuestra historia hemos conseguido conservar gran parte de este patrimonio. Sin embargo, hoy día no todos pasan por su mejor momento y la ingente cantidad de monumentos con los que cuenta nuestra provincia hace muy complicada su conservación. Este es un reto para toda la sociedad, pero especialmente para las administraciones competentes, responsables de mantener este legado cultural para futuras generaciones. Hoy hablamos de nuestro patrimonio. Palencia es tierra de campos y de monumentos, unos naturales y otros cincelados por la mano del hombre, y es deber de todos conservar esta riqueza que hace única a nuestra provincia, con la mayor concentración de románico del mundo, uno de los Cristos más altos del planeta y otras joyas de las que podemos estar muy orgullosos. Este es nuestro patrimonio. Hay una ley de patrimonio que en su artículo primero ya define lo que es patrimonio, que es todo bien mueble o inmueble que tenga interés artístico, histórico, arqueológico, arquitectónico, científico, técnico, es decir, con una serie de características, pues ya eso es patrimonio cultural. Nuestro patrimonio es la memoria, nuestro patrimonio es como la foto de nuestros abuelos en nuestra casa, ¿no? Es todos nuestros recuerdos, todo lo que nos ha modelado es lo que permanece ahí. Podríamos decir que es aquello que hemos recibido de nuestros antepasados, que es algo de unas características polifacéticas, que es historia, que es cultura, que es identidad, que es nuestra esencia. Es todo lo que conservamos y que nos han dejado los antepasados, lo que nos hace sentirnos pueblo, sociedad, es la esencia, la memoria. Date cuenta que en cada momento histórico la generación que está define o decide qué es lo que es patrimonio, ¿no? Llega un momento en el que surge ese concepto en el que se habla de los grandes monumentos, de las catedrales, luego los castillos, luego llegan los jardines, luego los conjuntos históricos. Ahora mismo estamos en un momento ya en el que podemos hablar hasta del patrimonio intangible, que puede ser una técnica constructiva incluso, ¿no? Y para ello tenemos cerca el ejemplo de la construcción en piedra en seco, que acaba de ser declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Y es una técnica que también tenemos aquí en Palencia. Es una oportunidad grande para que nosotros podamos tener un desarrollo territorial importante y además que dejemos a la siguiente generación pues un legado que hemos contribuido a mantener y un legado que hemos contribuido a enriquecer. Es decir, para mí el patrimonio es una oportunidad clarísima. Hoy día la sociedad está más concienciada en cuanto a la conservación del patrimonio, pero no siempre ha sido así, lo que por desgracia nos ha llevado a perder algunas obras ya irrecuperables. La década de los 60-70 del siglo pasado fue muy destructiva con el patrimonio. Hay una serie de circunstancias que provocan que se vaya perdiendo el patrimonio. Cuando se construye el pantano, ¿no?, desaparecen muchos pueblos. Poca gente sabe que hay iglesias que sí que se mantuvieron, como en Frontada o en Quintanilla de la Berzosa. Es una pena que al final tengamos poco agua y que afloren este tipo de restos, pero nos dan testimonio de que aquí al final hubo pueblos, y es el caso pues, de Villanueva del Río Pisuerga, que a día de hoy solo conservamos el pequeño puente, que es bueno, un ejemplo, además de un puente medieval, que sería pues, uno de los pocos que conservamos en la provincia. La cosa es que, claro, como la mayor parte del tiempo está oculto, en el momento en el que aparece, pues la gente se moviliza para venir a verlo, porque no saben, ¿no?, cuándo será la próxima vez que se va a poder ver. Sí hay elementos patrimoniales en Palencia que se han perdido en los últimos años. No vamos a ir al siglo XIX o a principios del siglo XX, donde se perdió bastante, mucho. Palencia capital es un signo evidente. No conservamos nada de arquitectura civil de la Edad Media, del Renacimiento, únicamente la fachada de la Casa del Corrón, del Museo de Palencia.
En arqueología, bueno, la lista es impresionante, todo lo que hemos perdido. En 1874, uno de los 10 primeros monumentos de Castilla y León que se declaró el primero de la provincia monumento fue el castillo de Torremormojón, cuando todavía quedaban paredes, hay fotos antiguas. Hoy el castillo de Torremormojón es una ruina y cada día es más ruina. ¿Por qué? Porque la población que lo sustenta no ha entendido que el castillo era un bien para nada. Y ni ese castillo ni otro. Desgraciadamente los castillos de España están en ruina en más de un 80%. El de Aguilar de Campo, por ejemplo, es uno de los más de 10.000 castillos inventariados en nuestro país, que lamentablemente ha vivido tiempos mejores. Situamos que estaría en el siglo XII, XIV, aunque está construido sobre una antigua torre del siglo X, probablemente no mucho anterior. Y lo que vemos, bueno, es una reforma que se dio en el siglo XIV tras la guerra entre Pedro I y Enrique de Trastámara. Lo que se ha conservado son los lienzos del castillo, pero dentro pues no queda nada lo que suponemos que en su día fue, ¿no?, el castillo de Aguilar. No es el único castillo amenazado en nuestra provincia, algunos incluso forman parte de la lista roja del patrimonio, en la que figuran más de 30 monumentos palentinos. Desgraciadamente no, la lista roja efectivamente aumenta cada día, pues porque, como comentábamos antes, tenemos tanto patrimonio que es difícil mantenerlo. Pero un emblema como es el castillo de Aguilar, pues hay que seguir luchando porque se siga en pie. Cuando hablo de patrimonio en riesgo, estoy hablando de ruinas, tenemos ruinas. ¿Cómo afrontar esas ruinas? Estoy hablando de iglesias muy importantes sin culto habitual, pero que tienen una necesidad imperiosa de actuación. Estoy hablando de iglesias con culto. Esa es una de las prioridades de la diócesis. Hay patrimonio amenazado en todas partes, fruto de, uno, la ingente cantidad de patrimonio que hay. Dos, desgraciadamente, de la poca conciencia que durante mucho tiempo, yo quiero creer que últimamente hay más conciencia tanto general en la población, que es quien sustenta el patrimonio, o sea, como de los propietarios, que son los que tienen que conservar el patrimonio, lo dice el artículo 7 de la Ley de Patrimonio Histórico Español. La despoblación hace que nuestros pueblos se queden vacíos, que no haya esas personas que hacían el mantenimiento de una forma cotidiana de esos monumentos, que abrían esas iglesias, esas casas. Estamos perdiendo un ingente patrimonio etnográfico. La crisis económica se convirtió en un obstáculo más para la conservación. En tiempos de escasez, para muchos el patrimonio deja de ser una prioridad, y aunque se ha seguido actuando en monumentos, todavía quedan necesidades por cubrir. Por eso, hoy más que nunca, este reto se aborda como una responsabilidad, pero también como una oportunidad. Debemos invertir en ese patrimonio porque tenemos una obligación de conservarlo y transmitirlo a las generaciones siguientes. Pero si analizamos el retorno que en esta generación va a dejar el patrimonio, es evidente, las cuentas salen. Las cuentas salen porque por cada euro que se invierte en patrimonio hay un retorno local de más de 3 o 4 euros. Por cada 40.000 euros que se invierten en patrimonio se crea un puesto de trabajo. Podemos entender que nosotros no hemos aparecido aquí de golpe y que nosotros somos un eslabón más de una cadena, ¿no? De una cadena que forma nuestras familias, que forma nuestro entorno, que forma culturalmente allí donde nos hemos movido, desarrollado, etc., ¿no? No solo tenemos y estamos obligados a conservarlo para deleitar la vista, para ver una iglesia románica en un paisaje cultural como es el norte de la montaña palentina, por ejemplo, no. Hay que ir mucho más allá. Primero, estamos obligados a conservarlo porque es de todos y no es nuestro, porque viene de nuestros antepasados y estamos obligados a transmitirlo a las generaciones futuras. Simplemente por ese detalle, que somos simplemente depositarios de ello, debemos de estar obligados a invertir en ello, a conservarlo para transmitirlo. Pero también hay que ir mucho más adelante, y es estudiarlo y ponerlo en valor, porque no somos conscientes muchas veces del valor que tienen determinados elementos, determinados edificios, retablos, tallas, si no son estudiados.
Entonces tenemos que invertir en estudiar. Hace falta mucha concienciación, mucho creer y apostar por el patrimonio propio, sobre todo tenerlo como esa señal de identidad, ¿no?, de que nos refleja lo que somos en definitiva, ¿no? Y entonces por ahí todavía falta muchísima concienciación, porque al final solo es desde las personas, desde la sociedad civil, las que son capaces hasta de mover hasta a la administración para que tome las medidas necesarias para que el patrimonio se conserve. Mantenerlos conlleva también pues eso, que estén abiertos, que la gente pueda disfrutar de ellos y entender lo que comentaba antes, ¿no?, que para nosotros el patrimonio es nuestra fuente de vida a día de hoy. Contribuimos a generar ese recurso del 3 y pico % del PIB de la cultura. El patrimonio es parte de la cultura, parte intrínseca, y además contribuimos a generar un 10 y pico % del PIB relacionado con el turismo. El turismo cultural en Castilla y León es la esencia, es el factor principal por el que viene la gente a visitarnos y es un 10% del PIB. Si lo comparamos a otros sectores, las cuentas cuadran. Es obvio que el plan del Románico Palentino, el plan de declaración de Geoparque de las Loras, las rutas del Renacimiento en Palencia, la Villa Romana de la Olmeda, todos son recursos que favorecen el incremento de la actividad económica en esos lugares. Y eso es obvio, y eso es lícito y tenemos que fomentarlo. Pero es un apartado más, es aprovechar el patrimonio para otras cosas. Pero lo fundamental, y no debemos olvidarlo, es que el patrimonio es nuestra seña de identidad y que estamos obligados a conservarlo. Estamos invirtiendo poco dinero en el patrimonio, debemos ser conscientes y llegar a un acuerdo de la sociedad para dirigir esas inversiones hacia lo que genera un retorno. Por eso es tan importante catalogar y evaluar adecuadamente el estado de nuestro patrimonio, para así priorizar las inversiones, optimizar los limitados recursos y mejorar la efectividad de las inversiones. Las labores de inventario, de documentación de todo el patrimonio eclesiástico, del patrimonio arqueológico, del patrimonio histórico, son fundamentales para saber lo que tenemos, para sabiendo lo que tenemos estudiarlo. Y una vez que se conoce y se estudia, se puede poner en valor. Y ahí entramos en la última fase o el objetivo que tiene nuestra profesión, o en mi caso como la de conservador de museos, que es difundirlo para hacer partícipe a la sociedad de la importancia y el interés que tienen esas piezas, esos edificios que son la memoria de cada pueblo, para hacer partícipe a la sociedad de ese patrimonio, que lo sientan suyo, y así es la mejor manera de protegerlo. Desde la diócesis ahora hay una comisión que llamamos de obras, comisión diocesana, en la que estoy yo, tenemos un aparejador, está el ecónomo, están lógicamente también representados las parroquias, para ver cuáles son las urgencias, las prioridades. Urgencias, prioridades, y si puede esperar o no puede esperar, lógicamente tenemos que actuar rápidamente y tenemos que tener siempre un dinero destinado para esas actuaciones y también para los imprevistos, porque claro, llega un momento que a lo mejor hemos detectado el problema en un templo o en una ermita y nos salta después que se nos cae un tejado o que viene un vendaval y nos lleva a la cubierta, como pasó no hace mucho tiempo en Villalcázar de Sirga. Los imprevistos tenemos que tenerles también contabilizados. Los tejados de 500 iglesias son muchos millones de euros. Quiero decir que las aportaciones para conservar el patrimonio no pueden ser solo de una administración, la Diputación, o de otra, de la Junta. El Estado ya prácticamente interviene menos, porque no hay dinero para hacer eso. Para el alcalde de un pueblo, para el vecino de un pueblo, la imagen de su patrono es la más importante, bella e interesante de todo el mundo. Para una administración local, lo que está en su localidad es lo más importante y que merecería la pena invertir. Para una administración provincial ya el abanico se amplía, y si nos metemos a niveles autonómicos, nacionales o europeos, nos perdemos. En un momento como el que estamos, insisto, yo creo que es absolutamente necesario que seamos conscientes que debemos invertir con mucha objetividad nuestros recursos en patrimonio.
yo creo que tenemos que priorizarlo primero en aquellos elementos que haya un proyecto cultural, un proyecto social que empuje de ellos. No tiene sentido que se restauren edificios que luego se cierran, al día siguiente ya no tienen uso. Eso realmente, bueno, con una situación en la que los recursos económicos para invertir están limitados, tenemos que priorizar aquello que tiene capacidad de dinamizar el territorio, porque tiene utilidad, o porque hay un proyecto cultural o porque continúa el uso, ¿no? Yo creo que eso es la prioridad primera, o sea, que tengamos un análisis de sostenibilidad, un análisis de impacto social cuando vayamos a intervenir en algún elemento. Las intervenciones para la conservación del patrimonio suelen ser muy costosas. Solo en este ejercicio la Junta está desarrollando obras por valor de 1.700.000 euros y el final de estas inversiones en templos como la Catedral se antojan lejanos en el tiempo ante la inmensidad y antigüedad del aseo. En este marco surge la necesidad de ser imaginativos y buscar alternativas. Creo que tenemos que ir haciendo ciertos cambios sobre todo hacia un modelo de gestión del patrimonio en el que seamos más incisivos en la conservación preventiva, que en la restauración. Es decir, cualquiera puede entender que una fábrica, un centro de producción tiene un equipo de mantenimiento. Ese mantenimiento es permanente y las reparaciones solo se realizan cuando ha habido un problema. En el patrimonio estamos yendo de una forma inversa, estamos acudiendo a la restauración cuando ya tenemos una ruina. Si nos anticipamos, conseguiremos de alguna manera que esas inversiones sean más razonables y además mantener el patrimonio en un estado adecuado. Tiene que haber una labor de prevención, es decir, que más vale retejar todos los años un poco a que esperar a que el boquete se haga mayor, y dos, de asumir la comunidad, que es la depositaria de ese patrimonio, de que ese patrimonio es algo a lo que la comunidad que lo tiene y que lo disfruta, la primera, no lo disfruta el turista, la primera que lo disfruta es la comunidad que lo tiene que ser la que se encargue primordialmente de su patrimonio. Educación, hace falta gestión, esa visión, una visión positiva sobre las cosas que se hacen, ¿no? También aquí a veces parece que se hacen cosas y si enseguida hay crítica destructiva, ¿no?, hacia ellas, ¿no? Lo que hay que tener es una visión positiva de valorar lo que tenemos y saber que tenemos un patrimonio de primer nivel, cosas de reconocimiento internacional que solamente hay que difundirlas muchísimo más, desde luego. Hasta no hace mucho tampoco se recurría a las urgencias, ¿no? Actuábamos en nuestros monumentos cuando había un problema, ¿no? Cuando se caía la cubierta, cuando había una gotera. Entonces acudíamos con grandes inversiones. Estos edificios son muy grandes y normalmente hay que hacer grandes inversiones para recuperar lo que se ha roto. Y sin embargo hoy estamos en otro momento, ¿no? Las inversiones que tenemos en este momento de la economía se han reducido, ¿no? Estamos viviendo en otro momento y tenemos la obligación de optimizar los recursos. Por tanto, entendemos que una teja movida puede determinar una pequeña gotera que afecta a la tabla de la cubierta. Si esta gotera persiste, esta tabla acabará rompiendo la viga. Si acaba rompiendo la viga, acabará rompiendo la estructura y quizás esta estructura rompa un retablo que tenemos en el interior. Todo eso en un periodo de tiempo relativamente corto puede ocasionar un gran gasto, porque sí estaríamos hablando de gasto, frente a una pequeña inversión que sería el tener el control de lo que puede ocurrir en estos edificios. Ese es el compromiso que tenemos, ir cambiando esta dinámica de gestión del patrimonio, pero eso requiere, lo primero, un compromiso de los titulares, un compromiso de toda la sociedad y un entendimiento de que es necesario prevenir antes que curar. Eso que lo entendemos todos, pues bueno, en el patrimonio todavía no es una política común, ¿no? Precisamente en Palencia hemos sido pioneros en la gestión proactiva del patrimonio. Programas de monitorización como el desarrollado por la Fundación Santa María la Real en la iglesia de Canduela o en la Catedral permiten hacer un seguimiento a tiempo real de estos monumentos, detectar deficiencias e incluso mantener unas condiciones óptimas que favorezcan su conservación.
Ese seguimiento se ha hecho históricamente con las personas que los vivían y que los usaban. Desgraciadamente en muchos sitios nos encontramos con pocas personas, con poco uso, incluso con despoblados. En ese momento nosotros pensamos que sería muy oportuno recurrir a un sistema que nos permitiese tener ese acercamiento a estos edificios sin necesidad de estar con una presencia permanente en ellos. Quizás lo que nos ha ocurrido con el patrimonio es que lo hemos alejado absolutamente de la tecnología. Entendemos la tecnología en otros ámbitos, en la medicina, por supuesto, en la automoción, en la industria, se entiende la tecnología como algo absolutamente necesario, pero en el patrimonio también. No podemos olvidar que todos los grandes avances en nuestro patrimonio, en la arquitectura, han venido derivados de la tecnología, han venido derivados de técnicas constructivas que no se utilizaban en la arquitectura doméstica o en otros edificios, sino que eran realmente punteros. La tecnología era de vanguardia en estos edificios. Hoy para nosotros son edificios de piedra y el patrimonio representan, lo vemos en otro tipo de edificios, pero realmente estos edificios tienen mucha tecnología. La tecnología que tenemos que implementar hoy es la que tenemos al alcance de nuestra mano, ¿no? Estamos en la era digital y no podemos evitar que nuestros mejores edificios sean los que menos tecnología tienen para hacerlos más accesibles. Los sistemas de monitorización lo que nos permiten es tener en tiempo real muchos datos de los que estimamos necesarios en cada caso. El sistema MHS en la Fundación Santa María la Real lo que nos permite tener es una gran plataforma a la que podamos volcar todos los datos que estimemos oportunos en cada uno de los casos concretos. Por ejemplo, si tenemos un problema estructural, nosotros podemos tener el control de las fisuras, los movimientos, etcétera, ¿no? Con distinta tecnología nos transmite los datos que necesitamos para saber si estructuralmente cómo es el comportamiento del edificio. Ambientalmente nos ocurre lo mismo en algunos edificios, el problema o las causas de estudio, las necesidades de estudio no son tanto las estructurales sino las ambientales, temperatura, humedad. Es muy importante el grado de humedad relacionado con la temperatura que tenemos en algunos edificios, porque en algunos de estos edificios tenemos material muy sensible, un lienzo, por ejemplo, o un óleo sobre tabla, unos dorados en un artesonado, son muy sensibles a los cambios bruscos de humedad y temperatura. Pero podemos detectar también, por ejemplo, ataques de xilófagos, que son muy importantes en retablos, en elementos de muebles, en elementos de madera, y también, aparte de aspectos de conservación, podemos tener también incidencia con los sensores en gestión de las personas, de la seguridad, etc., ¿no? Se puede controlar la seguridad de las piezas, si hay un movimiento en las piezas se puede detectar a través de sensores. También se puede detectar la presencia de personas, hasta qué punto es beneficiosa o no para los bienes muebles, etc., ¿no? Sistemas de gestión, de alguna manera es hacer a los edificios un poco más inteligentes de lo que ya son de por sí. Aunque antes no había tanta conciencia como actualmente, es cierto que en el pasado se hicieron intervenciones exitosas que nos han permitido conservar y disfrutar algunos templos únicos. La iglesia de San Martín de Fromista, por ejemplo, finalizó a principios del siglo pasado una magnífica restauración no exenta de polémica, por otra parte, al obviar añadidos del templo para acercarse lo más posible a su estado original. Con cierta polémica llegó también hasta la Huerta Guadián la iglesia de San Juan, al proceder de uno de los pueblos sepultados bajo el pantano de Aguilar, Villanueva del Río. Y aunque pudo despertar suspicacias en sus inicios, la restauración y adaptación del monasterio de San Zoilo a su uso actual como hotel ha sido un éxito que ha permitido incluso hacer nuevos hallazgos de gran valor. Tiene una actividad dedicada a la industria turística, esencial, a un patrimonio turismo cultural que es esencial. Está enclavado precisamente también en uno de los elementos de desarrollo más importantes que tenemos en Palencia, que es el Camino de Santiago, y es un buen modelo. Actualmente hay que repensar, por ejemplo, muchos monasterios en las ciudades que se van a quedar vacíos, es una tendencia que estamos viendo. Cuando un pueblo tiene 7 iglesias y 5 ermitas, Becerril de Campos, se caen 4 ermitas y 3 iglesias, bueno, pues una iglesia se desacraliza, fue durante muchos años silo del Servicio Nacional del Trigo, lo cual permitió mantenerla, y cuando el Servicio Nacional del Trigo, SEMPA después, la abandonó, el Ayuntamiento pidió a la diócesis que se la donara y el Ayuntamiento la restauró,
y hoy es el magnífico ejemplo de San Pedro Cultural, un centro cultural muy específico y muy interesante en la provincia de Palencia. San Martín en Paredes de Nava. La iglesia de San Martín está recuperada y está también funcionando como centro de dinamización cultural para la propia villa. Hay otra en Paredes, hay lógicamente otra iglesia, que es la iglesia de San Juan, que en parte está salvada, pero en parte hay que invertir. Lo mismo puedo hablar de Becerril, que se han recuperado, la iglesia de San Miguel, parte, pero queda mucho, o la iglesia de San Martín. Esto en el entorno más próximo de aquí de Palencia. Tenemos ejemplos muy buenos que se han hecho aquí en la provincia. Tienes desde cómo se ha intervenido en la Olmeda, ¿no?, que la ha convertido en un ejemplo no solo de la arquitectura romana que tiene, ¿no?, sino también de una intervención contemporánea a nivel internacional. Otros ejemplos en la provincia de Palencia serían bueno, pues la restauración de algunas casonas por particulares para hacer alojamientos de turismo rural. Otros ejemplos muy contundentes sería la restauración del castillo de Fuentes de Valdepero por la Diputación, que dio empleo a través de un taller de empleo ya en la propia restauración y que ahora es la sede del archivo de la Diputación, además de permitir las visitas. Yo me encuentro especialmente vinculado al monasterio de Santa María la Real en Aguilar de Campoo, que de ser un monasterio en ruinas pues pasó a ser un instituto, un museo, un centro de hostelería. Allí trabajan 50-60 personas todos los días y es un punto clave en la comarca como centro cultural, que es lo mejor a lo que podemos aspirar, ¿no?, en esta sociedad nueva que estamos construyendo, que la cultura sea un elemento de desarrollo. La que tenemos de la Yutera, ¿no?, que se ha convertido en un campus que ha dado una segunda vida a todo un conjunto industrial, ¿no? Por ejemplo, el Lecrac también, ¿no? Es otra intervención en la que un edificio, bueno, la cárcel, ¿no?, se convierte en otra cosa, ¿no?, que necesita más generar ese funcionamiento, integrarse más en esa vida cultural palentina. Sí, pero la inversión, el edificio está ahí, ahora solo hay que ponerse a ello. Yo creo que las administraciones ahora además tienen la obligación de repensar cómo se utilizan los edificios históricos antes de construir nuevos edificios. Estamos viendo continuamente ese afán de construir nuevos edificios cuando tenemos muchos que podrían reciclarse para nuevos usos. Eso debemos acometerlo con una reflexión amplia. O sea, yo creo que esto requiere pensamiento colectivo para repensar el urbanismo de las ciudades. Los cascos históricos tienen unas tendencias que vemos que en muchos casos se van despoblando porque se van construyendo alrededor pues, nuevas infraestructuras de viviendas que, bueno, pues de alguna manera, si se repensara el casco histórico, si se repensaran los conjuntos históricos, podrían mantenerse la vida en ellos, ¿no? Es uno de los riesgos mayores ahora mismo de los cascos históricos. Actualmente hay algunos proyectos en marcha que buscan precisamente aprovechar el patrimonio existente y dar una segunda oportunidad a nuestros monumentos. Santa Cruz de la Zarza es un monasterio que en los últimos 30 años se fue deteriorando progresivamente. Afortunadamente, y gracias a una cesión que ha hecho la diócesis de Palencia al Ayuntamiento de Rivas, han llegado inversión pública de la Junta de Castilla y León y el año pasado ya estuvo abierta porque las primeras actuaciones fue la limpieza. Lógicamente la torre, que corría muchísimo peligro, se la ha recuperado, la sala capitular también, la misma iglesia, el mismo ábside, y todo gracias a una colaboración entre diócesis, ayuntamiento y Junta de Castilla y León. Es una fórmula, una cesión de uso por más de 30 años para que ese monumento no solamente se recupere, sino que se abra al público, a la sociedad. En Paredes de Nava, la recuperación del antiguo convento también, o sea, por ejemplo, estas son otras vías de dar esa segunda vía, ¿no? Esas convocatorias del Ministerio que en su día ayudaron a otros edificios y ahora ahí va a suponer una segunda vida para un convento que había prácticamente desaparecido y que en cambio con esta nueva dotación del Centro de Artes Escénicas va a ser también un generador de actividad y va a canalizar muchas de las actividades que ya se hacen en la zona. Y luego también, hablando de Paredes, Fuentes, Becerril, o sea, el proyecto de Tierras del Renacimiento, por ejemplo, también es un ejemplo de cómo una serie de pueblos
se ponen en común para lanzar una ruta, una promoción en definitiva, ¿no? Una marca que les sitúa como algo potente dentro de lo que es el entorno. Tenemos a Becerril, a Paredes, a Cisneros y a Fuentes. Es algo que tenemos que presumir. Ojalá que este proyecto cultural, que va a ser pionero en Castilla y León, sea un proyecto que esté ya abierto en la próxima edición de las Edades del Hombre, el año 21. Hemos restaurado lo que son los edificios, sobre todo Santa Eulalia, en Paredes de Nava, el retablo también de Cisneros, la propia iglesia de San Pedro de Cisneros. También estamos interviniendo en Fuentes de Nava, en el artesonado, se intervino en el edificio, ahora en el artesonado, y nos queda también, y vamos a intervenir también en Becerril. Por lo tanto, yo creo que esto es algo de lo que podemos presumir. Con respeto, esa segunda actividad yo creo que estamos obligados a dársela. Y no es incompatible que en una ermita, una antigua ermita o un antiguo espacio sagrado haya un pub. No es incompatible que haya un museo, que haya una biblioteca, que haya un instituto, que haya un centro cultural. En Palencia tenemos la experiencia casi de en todos esos ámbitos. Y tenemos que tener la mente abierta. La reutilización del patrimonio, siempre que no vaya en contra de los valores intrínsecos de ese elemento, es una solución. Hay que conectarlo también con esa idea de la economía circular. Reciclemos los edificios buscando usos nuevos, que pueden ser habitacionales, pueden ser para alojamiento de empresas, puede ser para equipamientos culturales, pero de cualquier tipo, siempre y cuando no atentemos contra la esencia de los mismos. Pero yo creo que nuestra labor está más en tener una actitud un tanto positiva. Vamos a seguir trabajando sobre el patrimonio que tenemos, sobre el patrimonio perdido y sobre el patrimonio que tenemos por descubrir, en el caso de los arqueólogos.